¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Yo espero que haya traído sus Biblias. Recuerde que siempre la vamos a estar utilizando, buscando pasajes y viendo que lo que se comenta aquí está sustentado en la Escritura, ¿de acuerdo? Yo quiero pedirle que me apoye abriendo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, por favor. Juan, capítulo número 17. Y le vamos a dar lectura al versículo número 20. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Me voy a permitir darle lectura en primer lugar yo. Quiero que usted lo siga con su vista y en su Biblia y posteriormente lo vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? Evangelio de Juan, capítulo número 17, versículo número 20. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice la palabra de Dios así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Lo podemos leer todos juntos? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiero pedirle que cierre sus ojos así como está sentado. Permítame le guío en esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar vivos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder venir a este lugar para exaltar tu nombre y para escuchar de tu palabra. Tu presencia sin duda alguna está aquí, mi Dios, y queremos pedirte que abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de los que hoy estamos aquí. Abre nuestros corazones y permite que estemos atentos, Señor. Quita toda distracción en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma tú el control a partir de este momento. Te lo pedimos creyéndolo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje nos dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. En cierta ocasión, en un país que vivía conflictos políticos, un joven mostró esas diferencias y lamentablemente fue sentenciado a muerte. Su padre, en ese sentido, como yo creo que cualquiera de los padres que estamos aquí, trató de defender su vida, trató de defender su causa, tratando de abogar, de apelar a misericordia delante de los gobernantes. Sin embargo, los gobernantes le decían que no era posible y que la sentencia estaba dada. Y el día en que este joven pasó al paredón, estaba ya colocado y enfrente suyo tenía a las personas ya con las armas que en ese momento le iban a quitar la vida. En un intento desesperado, este padre burló el cerco de seguridad y se infiltró justamente hasta el área donde estaba su hijo, y este padre se interpuso entre su hijo y las personas que estaban armados. Y él nuevamente, ya en esa posición, volvió a clamar misericordia y volvió a interceder. Lo que él estaba haciendo era interceder por su hijo, en favor de él, pidiendo que tuvieran de él misericordia y que le dieran una nueva oportunidad. Este acto de intercesión tuvo tal impacto en los gobernantes que decidieron dar marcha atrás en su decisión y no dieron muerte a su hijo. Gracias a que este padre tuvo la habilidad de interceder por su hijo. Y es justo la intercesión, que es lo que usted y yo vamos a ver el día de hoy, de cómo Jesús hoy en día intercede por usted y por mí. Venimos hablando en una serie denominada El discurso de despedida de Jesús. ¿Cuántos saben de a qué nos estamos refiriendo? Nuestro pastor nos ha venido compartiendo esta serie de este discurso de despedida de Jesús que venimos escuchando domingos atrás. Y justo este discurso usted y yo lo podemos ver en el Evangelio de Juan a partir del capítulo número 12, versículo número 20.
Y este discurso termina hasta justo el capítulo que acabamos de leer, que es el capítulo 17. Desde el capítulo 12 hasta el versículo 17 se narra este discurso de despedida de Jesús. Cabe aclarar que este discurso se da justo después de que Jesús acababa de entrar victorioso en Jerusalén, la famosa entrada triunfal a Jerusalén, y antes de que Él fuera crucificado. Parecieran ser dos contrastes en la vida de Jesús. Uno, donde le están exaltando, da este discurso de despedida y posteriormente le es crucificado. Así de repente somos de incongruentes los seres humanos. En ese pasaje, en ese lapso, fue un discurso muy íntimo con sus discípulos. Prácticamente, si usted y yo lo podemos mirar, se estaba refiriendo a ellos. No tenía la gran multitud como lo fue en el discurso del monte, donde tenía toda la multitud escuchándole. Aquí fue un discurso un tanto más íntimo con sus discípulos. Y en esta serie que nuestro pastor nos ha venido presentando, de hecho, llevamos 3 temas vistos sobre esta serie del discurso de despedida de Jesús. ¿Cuántos han estado en los 3? Sí, más o menos, la mayoría. Tratando de refrescar un poquito la memoria, el 15 de febrero fue el primer tema, el cual nos decía que Dios nos había puesto en esta tierra con un propósito, para que usted y yo pudiéramos ser referentes, para que usted y yo pudiéramos ser ejemplo a seguir. ¿De qué manera? Tanto en presencia como en esencia y permanencia o continuidad. Muy bien. Esencia, permanencia y continuidad. La forma como usted y yo tenemos que impactar en el mundo. Posteriormente, el segundo tema, lo vimos justo el 22 de febrero, y nos hablaba de que usted y yo tenemos que aprender a ser servidores genuinos. Y un servidor genuino es aquel que tiene iniciativa. Un servidor genuino es aquel que tiene la humildad necesaria para convivir y servir. Y un servidor genuino es aquel que sigue siendo ejemplo a seguir. ¿Ya le estoy refrescando un poquito la memoria? Y un tercer capítulo de esta serie del discurso de despedida de Jesús lo vimos justo hace 8 días. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? ¿A poco tan poquitos? No quieren que les pregunte yo, ¿verdad? ¿Somos capaces de recordar la prédica de hace 8 días? Un silencio incómodo. 8 de marzo. Este tercer tema de esta serie fue una advertencia para nuestra vida. Y Pastor justo sacó el mensaje de la traición de Judas. ¿Ya lo vamos recordando? Y que justo de esa traición de Judas, usted y yo aprendimos 3 puntos importantísimos. Número 1, cercanía no precisamente es sinónimo de fidelidad. Cercanía no es precisamente sinónimo de fidelidad. Número 2, pecado que toleramos en nuestra vida probablemente sea una traición en puerta. Pecado que usted y yo toleremos en nuestra vida probablemente va a ser una traición en puerta. Y número 3, debemos de tener mucho cuidado con el endurecimiento de nuestro corazón. Eso fue hace 8 días. Es importante que usted y yo estemos al pendiente y sobre todo quizás anotando. Obviamente esto yo no me lo sé de memoria, tuve que recurrir a mi acordeón, es evidente, pero tengo mi acordeón. Y lo ideal es que usted y yo cada domingo que estemos aquí tomemos nota de lo que escuchamos. Si usted y yo venimos todos los domingos, serían 52 registros anotados, 52 mensajes que usted y yo tendríamos a mano para compartir en el momento menos esperado, cuando se nos requiera. Cuando usted está formado esperando una cita, cuando usted está esperando a alguien. Y es válido compartirlo. No pensemos que le estamos copiando a Pastor. No, Pastor nos los comparte con esa intención de que usted y yo podamos tener el mensaje y compartirlo con los demás. Y obviamente eso se logra con esa disciplina de escribir. Es importante que usted y yo lo consideremos como brevario cultural. A muchos de nosotros se nos complica hacerlo, pero créame, una vez que usted lo inicia, es bien padre tener ahí las referencias, porque es lo que usted capta del mensaje, ¿de acuerdo? Y pues bien, siguiendo esa temática, justo hoy nos mantenemos en el discurso de despedida de Jesús. Y el tema que nos ocupa hoy
es justo cuando Jesús ora por sus discípulos. El capítulo 17, el título dice: Jesús ora por sus discípulos. Imagínese el tremendo privilegio que tuvieron estos 12 personajes que tenían enfrente al maestro, y el maestro oró por ellos de manera presencial. No nos dice si pasó junto a ellos, si les impuso las manos, si les habló al oído, si les abrazó, pero seguramente hubo esa interacción. Yo creo que fue un momento sublime para estos personajes cuando Jesús oró por ellos. Y esta oración es una oración que marca diferencia. Escúcheme bien, esta es una oración que marca diferencia. Es una oración que marca un antes y un después. Marca esta oración el final de una etapa y el principio de una etapa diferente. ¿En qué sentido? Yo no sé si usted y yo habíamos observado que justo las oraciones que se hacían en ese tiempo, antes de esta oración, ninguna oración se hacía pidiéndolo en el nombre de Jesús. ¿Se había usted fijado en eso? Ninguna persona de aquí en la tierra cerraba su oración como usted y yo normalmente cerramos la nuestra. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Nadie lo hacía así. Jesús, cuando oraba, lo hacía de manera personalizada, dirigiéndose a su Padre, obviamente. Pero ninguna persona terrenal hacía sus oraciones en el nombre de Jesús. Esta oración justo parte ese antes y después. Porque a partir de este versículo 20 es donde Jesús abre su corazón y nos muestra el tremendo amor que tenía para usted y para mí. Esta oración que está en este capítulo 17 también es conocida como la oración sacerdotal. Algunos eruditos la conocen como la oración sacerdotal, ya que tomó algunos principios y parte de la estructura de cómo lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote oraba por el pueblo de Israel. Es decir, primero el sumo sacerdote oraba por él mismo y posteriormente oraba por los demás, en este caso por el pueblo de Israel. Jesús, en primera instancia, oró por sus discípulos que estaban ahí con él de forma presencial. Pero a donde quiero yo traer su atención, a donde Dios quiera traer nuestra atención hoy en esta hora, es que justo esta oración se vuelve tan especial y tan particular, porque justo a partir del versículo 20, en ese momento tan tremendo, recuerde que este momento se da justo antes de que Él fuera entregado. Jesús ya estaba consciente de lo que le esperaba. Él ya sabía lo que iba a sufrir, la manera en cómo lo iban a golpear, la manera en cómo iban a rasgar su piel, cómo iban a desgarrar sus músculos, cómo lo iban a bofetear, a golpear. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Y aún siendo consciente de todo eso, Él tuvo tiempo para pensar en usted y en mí. Este versículo 20 justo nos dice: mas no ruego solamente por estos. En ese instante, ¿a quién se refería? A los discípulos, a las 12 personas que estaban con él. No solamente ruego por estos, sino también por ¿quiénes? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? A nosotros, a usted y a mí. Este instante fue justo la primera intercesión que nuestro Señor Jesús tuvo por usted y por mí, aún en medio de su desgarrador momento. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ello? ¿Cuántos pueden mostrar un corazón agradecido por este gesto de amor, de cómo Jesús intercedió por nosotros aún sin conocernos? Fue la primera intercesión que Jesús hizo por usted y por mí. Y posteriormente Él fue llevado a la cruz, murió, pero ¿cuántos sabemos que Él resucitó? Amén. Él venció a la muerte y Él ascendió a los cielos. Y desde entonces Él está a la diestra de Dios Padre, haciendo ¿qué cree? Intercediendo por usted y por mí. Desde que Él intercedió en esta oración tan maravillosa por usted y por mí, no ha dejado de hacerlo.
no ha dejado de hacerlo. Y Él conoce su petición, y Él conoce su necesidad, y Él ha escuchado su oración, porque Él intercede por usted y por mí. No lo ha dejado de hacer. Ahí en Juan, si usted le da una vuelta a la página, en el capítulo número 15, por favor. Juan 15, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué? En mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuánto lo creen? Que todo lo que usted y yo pidamos a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesús, Él nos los va a dar. Amén. No como nosotros quisiéramos. Importante aclararlo. Dios no nos va a responder a como usted y yo deseáramos en nuestro corazón que fueran respondidas nuestras oraciones. Recordemos que Dios siempre va a escuchar y va a responder nuestras oraciones. Muchas veces sus respuestas van a ser un sí. Muchas veces sus respuestas van a ser un no. Y muchas veces sus respuestas van a ser aún no es tiempo. Pero Él siempre va a responder. ¿Cuántos lo creen? Él siempre va a responder. Si vemos el capítulo 14, también ahí del Evangelio de Juan, pero ahora en los versículos 13 y 14, por si no nos había quedado claro, nuevamente el mismo Señor Jesucristo nos los dice. Algunas de sus Biblias, esa escritura viene en color rojo, ¿es correcto? Esa escritura roja hace referencia a que son palabras dichas por nuestro Señor Jesús estando aquí en la tierra. Y ahí en el capítulo 14, en el versículo 13 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre, ¿de qué manera? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo lo haré. ¿Quién lo dice? Cristo. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Y Él desde entonces está intercediendo por usted y por mí, así como en la ilustración que veíamos al principio de ese padre afanado que defendió la vida de su hijo e intercedió por él. Así nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Él está a la diestra del Padre como nuestro mejor abogado. Está intercediendo por su necesidad, por mi necesidad, por nuestras peticiones. Y justo en este pasaje, en el capítulo 17, a partir del versículo 20 que usted y yo leímos, a partir de ese versículo y hasta el final del capítulo, que es el versículo 26, usted y yo ya estamos incluidos. Antes del versículo 20, ¿por quién estaba orando Jesús? Por sus discípulos, ¿de acuerdo? Hasta el versículo 19, Jesús estaba orando solamente por las 12 personas que estaban ahí. Pero a partir del versículo 20 nos incluyó a usted y a mí. Por lo tanto, de ahí desde el 20 hasta el versículo número 26, todo lo que Jesús expresa nos incluye a usted y a mí. ¿Sí está conmigo? Y justo en esos versículos hay deseos que nacen desde lo más profundo del corazón de Jesús para usted y para mí, para su iglesia. Hay deseos desde lo más profundo del corazón de Jesús para usted y para mí. Él ya pensaba desde hace casi 2000 años en usted y en mí. Y esos deseos que Jesús expresa en estos capítulos, vamos a verlos uno por uno. El primer deseo que Jesús expresa para usted y para mí es que todos seamos uno. Otra vez, que todos seamos uno. Ahí en el capítulo 17, quiero que siga con su vista del versículo 21 al versículo 23, por favor. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Todos, recuerde, usted y yo ya estamos incluidos a partir de aquí.
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados? De acuerdo a este versículo. Que usted y yo estemos unidos. Es la manera en cómo el mundo se va a dar cuenta. La gloria que me diste, versículo 22, yo les he dado para que sean uno. ¿A quiénes? A nosotros. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Sí, fíjese bien. Jesús en nosotros y Dios en Jesús. ¿Sí se fija en la relación? ¿Cómo es la cadena de unión? Jesús en nosotros como iglesia y Dios en Jesús. Para que sean perfectos ¿en qué? No los escuché. En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El primer deseo de Jesús en esta oración magnífica era que usted y yo seamos uno. Que usted y yo seamos uno en Dios y en Jesús como un solo cuerpo. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos, si es tan amable, en el capítulo número 12, versículo número 4, Romanos, capítulo 12, versículo número 4, espero que esté usando su Biblia. Dice la palabra de Dios: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Un cuerpo tiene varios miembros, ¿correcto? Y esos miembros no son iguales, ¿correcto? No todos tienen la misma función. ¿Esto le hace referencia a la iglesia? Sí, somos miembros de un cuerpo, pero no somos iguales. Todos somos diferentes. Todos fuimos criados de manera diferente. Fuimos educados de maneras distintas. Usted y yo crecimos en familias diferentes, con valores diferentes, con pensamientos y costumbres diferentes. Y aún así, en medio de esa diferencia, Dios nos pide que usted y yo aprendamos a ser uno solo. ¿Se da cuenta de la complejidad y del reto que tenemos usted y yo como hijos de Dios? ¿Sí está aquí conmigo? Sí. Jesús deseaba que usted y yo fuéramos unidos. ¿Qué dice el Salmo 133, versículo número 1? Algunos de nosotros no lo sabemos de memoria. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitad los hermanos juntos y en armonía. Ojo, usted y yo podemos estar juntos, pero no en armonía. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Podemos estar juntos, pero no en armonía. Hoy le pregunto en esta hora, ¿estamos juntos? Físicamente sí. Aquí estamos todos encerrados en medio de estas 4 paredes y a quienes nos están mirando en línea también. Pero ¿estamos en armonía? Ya se complicó, ¿no? Qué complicado es. Sin embargo, Jesús tenía ese deseo en su corazón. Desde esta oración era que usted y yo seamos unos, unidos todos en el amor de Dios. Dice Colosenses, capítulo número 3, versículo 14. Colosenses 3, 14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es, ¿cómo dice? El vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Una unión.
una conexión, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad de contemplar y ver una barda o una pared hecha de piedras, no de tabiques, sino de piedras irregulares de diferentes tamaños? ¿Sí lo hemos podido ver? Esas bardas que son con piedras distintas. ¿Cómo es posible que todas esas piedras, siendo de diferentes formas, pudieron concretar una sola barda? ¿Por medio de qué? De la unión, de su vínculo. En este caso, ¿cuál es el vínculo de esas piedras? El cemento, la mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el vínculo de unión entre todas estas piedras de diferentes formas? El amor de Dios. Eso es lo que nos une a pesar de nuestras diferencias personales. Eso es lo que nos une a pesar de los pensamientos distintos que usted y yo tengamos. Pero tenemos que aprender a reconocer el vínculo del amor. El primer deseo de Jesús desde esta oración era que usted y yo estuviéramos unidos, en un mismo sentir, en armonía, en un solo cuerpo. Yo espero que Dios nos esté hablando, porque no es labor de uno, es labor de todos. Que todos que podamos contribuir y juntos podamos dar nuestro granito de arena para que podamos vivir juntos y en armonía, como le agrada a Jesús. El segundo deseo que estaba en el corazón de Jesús y que se expresa en esta oración, nuevamente regresando al capítulo 17, el segundo deseo es que nosotros estemos donde Jesús está. Que usted y yo estemos donde Jesús está. Ahí en Juan 17, pero ahora en el versículo 24, Juan 17, 24 nos dice: Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes? Acuérdese que usted y yo ya estamos incluidos a partir del versículo 20. Nuevamente, Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes? Nosotros, usted y yo. ¿Qué dice Jesús? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Fíjese cuál es el deseo de Jesús. Y aún sin conocernos, que usted y yo, Él dice, quiero que ellos estén conmigo. Que usted y yo estemos en el reino celestial con Jesús, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El segundo anhelo de Jesús era que usted y yo estemos donde Él esté, para que podamos ver su gloria, para que podamos estar con Él ahí disfrutando por la eternidad. ¿Cuántos pueden mostrar un corazón agradecido por eso? El deseo de Jesús es que usted y yo estemos con Él reinando en los cielos. Y por si nos quedaba una pequeña duda, si vamos tantito al capítulo 14 de Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, si usted y yo leemos los primeros 3 versículos de este capítulo, nos ratifica el deseo de Jesús. 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego, ¿qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera un lugar eterno celestial, Jesús nos los hubiera dicho. Y usted y yo no tendríamos esa falsa esperanza. Sin embargo, ¿qué dice? Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para ¿quiénes? Para usted y para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El anhelo de Jesús es que usted y yo estemos con Él en la eternidad. Y si me fuere, dice el versículo 3, y os prepare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuánto lo esperan? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El anhelo de Jesús en esta oración es que usted y yo compartamos la eternidad con Él en el reino de los cielos. Porque usted y yo somos pasajeros en esta vida, ¿sí lo sabía? Bueno, independientemente a que físicamente usted y yo algún día vamos a desaparecer. Independientemente a eso, usted y yo somos extranjeros aquí. Usted y yo somos peregrinos.
Dice la carta a los Filipenses en el capítulo número 3, versículo 20. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo tenemos ciudadanía de los cielos. Nuestro pasaporte está sellado para que usted y yo vayamos a los cielos. Y es el deseo de Jesús. Es el deseo que mostró Jesús en esta oración tan bella, que marcó una diferencia, que marcó un antes y un después. Y dice la Escritura, leíamos aquí en Juan 14, que Él va a venir una segunda vez. Y Él va a venir por su iglesia para tomarnos y llevarnos con Él. ¿Por qué no ha venido Jesús todavía? Por amor a usted y a mí. Muchos quizás desde niños hemos escuchado: Jesús viene pronto. ¿Cuántos lo han escuchado así? Y han pasado años, y de ahí se han basado muchas personas para decir que eso ha sido una mentira. Sin embargo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 9, segunda de Pedro 3:9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Jesús? Porque Él es paciente, porque está esperando a que todos nos arrepintamos. Los que hoy estamos aquí nos arrepintamos, que nuestros familiares más cercanos que no se encuentran aquí nos arrepintamos, que nuestros conocidos nos arrepintamos. Por eso es que Él no ha venido, nos está dando esa chance todavía para que usted y yo podamos ser arrebatados con Él y vivamos con Él por la eternidad. ¿Cuántos les gustaría vivir allá? Y es un anhelo de Jesús en esta oración. Yo deseo que ellos estén conmigo. Yo quiero, lo dijo textual, yo quiero que ellos estén junto a mí. Yo no sé si usted está dimensionando ese amor y esa intercesión de Jesús por su vida, por mi vida. De qué manera nos tiene como un tesoro tan preciado. El anhelo de Jesús es que usted y yo seamos uno. El anhelo de Jesús es que nosotros estemos donde Jesús está. Y número 3, otro anhelo que Jesús demostró en esta oración es que el amor de Dios esté en nosotros. Nuevamente, que el amor de Dios esté en nosotros. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, pero ahora en el versículo 26, es el último versículo de este discurso de despedida de Jesús y es el versículo con el cual termina esta oración extraordinaria que marcó diferencia. Dicho versículo dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ¿quiénes? En ellos y yo en ellos. Para que el amor que tú me has dado esté en ellos. ¿Quiénes somos ellos? Nosotros. El anhelo de Jesús es que su amor esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque si Dios está en medio de nosotros, Dios mismo es amor. Dios es amor. Usted y yo lo podemos ver. Acompáñeme, si es tan amable, en la primera carta de Juan, un poco antes de acabar su escritura. Primera carta de Juan, en el capítulo número 1. Primera de Juan capítulo número 4, Primera de Juan capítulo número 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos, ¿quiénes? Unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí conocemos a Dios?
Ah, nada más 5. Al final vamos a hacer una oración para que todos aceptemos a Jesús y lo conozcamos de una manera personal. Amén. Si yo conozco y digo que conozco a Dios, debemos de amarnos los unos a los otros. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios por la simple y sencilla razón de que Dios es amor. Dios es amor. Por eso es que usted y yo tenemos que amarnos los unos a los otros. Siendo tan diferentes, siendo tan distintos, debemos amarnos los unos a los otros. Aun cuando no comportamos las mismas ideologías, las mismas ideas. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor de Dios. Eso es lo que hace que usted y yo, aun a pesar de ser tan diferentes, podamos estar unidos amándonos. Amándonos. ¿Y por qué tenemos que amarnos? Porque dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 13, versículo 35, Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo va a conocer la gente de allá afuera que usted y yo somos discípulos de Jesús? ¿Porque nos ve ir con una Biblia bajo el brazo? ¿Cómo va a saber la gente que usted y yo somos discípulos de Jesús? ¿Porque nos ven entrar a este lugar? De acuerdo a este versículo, ¿cómo se van a dar cuenta? Si tuviéramos amor, ¿quiénes? Los unos por los otros. Estoy dando este espacio a propósito para que reflexionemos un poquito y a todos nos caiga el 20 de esos teléfonos antiguos. Caía el 20, sí se escuchaba. Y entró la llamada. Ahí se los dejo de tarea a los chavos. Que nos caiga el 20. Tenemos que amarnos los unos a los otros con esas diferencias. Esa persona que está a su derecha, a su izquierda, probablemente sea su familiar. Normalmente nos sentamos juntitos, ¿no? En la fila. Pero si usted voltea hacia adelante o hacia atrás, a todos esos hermanitos y hermanitas los tenemos que amar a pesar de todo. Amarnos los unos a los otros, porque gracias a ese amor la gente se dará cuenta que usted y yo somos discípulos de Jesús. Por eso es que era ese anhelo vehemente de Jesús de que el amor de Dios esté entre nosotros. En Romanos 12:10 nos menciona que usted y yo debemos amarnos con ese amor fraternal, amor de hermanos. A pesar de todo, amarnos. Debemos estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque en esta oración que marcó diferencia, se acordó de cada uno de nosotros. Amén. Intercedió por nosotros. Y desde ese mismo instante que intercedió por primera vez por usted y por mí, no ha dejado de interceder. Y Él hoy en día está a la diestra del Padre, sabedor de los problemas que usted y yo tenemos, de las luchas que usted y yo hemos pasado, de los problemas y dificultades que usted y yo hemos enfrentado. Para nuestro Señor Jesús no es ajeno. Él está al pendiente y Él está intercediendo por usted y por mí. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. De tal manera que cuando usted y yo cerramos nuestra oración, cualquiera que ésta sea, y lo decimos, todo esto te lo he pedido, creyéndolo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, no es ningún cliché. No es ninguna frase parafraseada que usted y yo nos impongan. Es porque de esa manera todo lo que usted y yo pidamos en el nombre de Jesús, esa oración sube hacia el Padre y en ese momento Jesús escucha y voltea a ver al Padre y le dice: esa oración de tu hijo y de tu hija, hazlo en mi nombre, porque ellos yo pagué con mi sangre preciosa y di mi vida por ellos. Y es la manera en cómo Jesús intercede por usted y por mí. Se pone en medio de esas armas del enemigo y te dice: detente, ella es mi hijo, ella es mi hija, él es mi hijo, es un tesoro preciado para mí.
Y en esta oración Dios nos los demostró. Y Él sigue haciéndolo. ¿Cuántos lo creen? Yo quisiera pedirle que se ponga de pie en esta hora. Dios conoce sus luchas. Dios conoce sus pruebas. Dios conoce ese problema que usted ha estado enfrentando. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Es impresionante darnos cuenta cómo hace casi más de 2000 años Jesús en esta oración nos tenía en su corazón e intercedió por usted y por mí, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestras madres. Y lo más sorprendente es que siga haciéndolo. Y yo no sé qué lucha es la que usted esté enfrentando. No sé qué lucha es la que usted esté desarrollándose en su vida en este momento. Pero Jesús sí la conoce. Y Él sabe cada detalle de esa situación complicada que usted está enfrentando. Su dolor, escuche bien, su dolor no ha sido ajeno para nuestro Señor Jesús. Esas lágrimas que usted ha derramado en esos momentos de desesperación y en esos lugares donde le ha tenido que llevar, ha sido por una razón. Y no ha sido sencillo, y no ha sido fácil, y la lucha para muchos sigue. Y la lucha y el reto para muchos sigue, y quisiéramos ver la luz al final del túnel, pero pareciera ser que es en la siguiente curva y no, nuevamente hay oscuridad. Nuevamente están esos muros enormes, nuevamente están esos obstáculos. Pero hoy Jesús, con todo su amor, nos dice: no están solos, no estás sola, hija mía, no estás solo, hijo mío. Yo estoy ahí intercediendo por tu petición. Yo estoy intercediendo por tu problema. Yo estoy intercediendo por tu enfermedad. Yo sigo intercediendo por esa oración que haces por tu hijo que se ha alejado del camino de Dios. Yo estoy intercediendo por esa oración por tu hija que se ha alejado del camino de Dios. Yo estoy escuchando esa petición por tu matrimonio. Yo estoy escuchando esa petición por tu esposo. Yo he estado escuchando esa petición por tu esposa. Yo he estado escuchando esa petición por tu hermano, por tu hermana, por tu tío, por tu sobrino, por tu hijo, por tu hija. Y el anhelo de mi corazón, dice el Señor Jesús, es que tú puedas hoy venir y descansar. Que puedas despojarte de esa carga tan pesada. Que usted y yo tengamos la oportunidad, como esa mujer que estiró el brazo y tocó el manto de Jesús. Que usted y yo podamos clamar a la misericordia de Jesús hoy en esta mañana. Y sabedores de que Él está aquí presente. Él responde toda necesidad. Cierre sus ojos, permítame este momento. Señor, queremos pedirte hoy en esta hora que tú tengas misericordia. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y sabemos cuán importantes somos y el lugar que ocupamos en tu corazón. Hoy queremos ponernos en tus manos, Señor, sin excepción alguna, para que tú derrames de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, hoy en esta hora. Que tú, Señor, seas nuestro intercesor delante del Padre hoy en esta hora. Yo pongo en tus manos esa petición de mi hermano, de mi hermana, que justo en este momento está saliendo de su corazón, está saliendo de sus labios. Tú sabes esa situación personal que ellos están pasando, Padre. Quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú hagas el milagro, que tú hagas la obra, Señor. Que derrames de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia hoy en esta hora. Quiero pedirle que ahí en su lugar levante sus manos. Levante sus manos hoy en esta hora.
Levanta tus manos hoy en esta hora. El Señor está haciendo la obra. El Señor está haciendo la obra. El Señor está haciendo la obra en medio de tu vida, en medio de su vida, en medio de la familia, en medio del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija. El Señor está obrando, el Señor está obrando. El Señor tiene todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. El Señor tiene bajo control todo dictamen médico. El Señor tiene bajo control toda enfermedad. El Señor tiene bajo control todo problema. En el nombre de Jesús, todo lo que pidiereis en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. Lo dijo Jesús, lo dijo Jesús. Y hoy la gracia de Dios se derrama en este lugar, en el nombre de Jesús.